Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video sobre el curso de LangChain que estamos haciendo acá gratuito para YouTube. Y bueno, en el capítulo de hoy, ya el capítulo 8, vamos a hablar sobre los embedding de textos, son, para qué sirven y ya en capítulo siguiente vamos a usarlo en Python para usar las bases de datos ya sea de Pinecone y poder hacer aplicaciones con modelos de inteligencia artificial un poquito más avanzados. Así que bueno, vamos a comenzar, vamos a aprender qué son los embedding entonces. Y bueno, básicamente un embedding, una representación gráfica, perdón, una representación numérica de un texto. Bueno, en los embedding de texto también existen embedding de imágenes, que sería representar las imágenes o texto, que es lo que vamos a ver en esta serie de videos, en un vector de números. ¿Para qué sirven? Bueno, sirven para medir la relación o similitud entre dos piezas o dos frases, dos textos, que al traspasarla a números se puede medir esta distancia, y mientras más cercana a esta distancia los textos tienen similitud entre ellos en términos de conceptos similares. O sea, mientras más cercanos son, los conceptos son más parecidos entre ellos. ¿Para qué sirven los embedding? Bueno, sirven para clasificar o agrupar textos. Por ejemplo, el análisis de sentimientos se hace mucho con embedding, en donde se agrupan palabras, frases en sentimientos similares. Por ejemplo, si queremos evaluar un producto y decimos el producto cumple con las expectativas, a decir me encantó el producto, los va a agrupar de forma similar porque es un producto que finalmente el sentimiento de ese producto es que llenó las expectativas del cliente. También sirve para hacer respuesta a pregunta. Por ejemplo, si tenemos un PDF de una empresa, de una página, etcétera, y queremos hacer preguntas sobre ese PDF sin leerlo completo, los embeddings nos van a permitir navegar en este PDF de forma eficiente, rápida, para obtener las respuestas que necesitemos cuando encuentre estas distancias similares entre los vectores. Y bueno, así muchas más cosas que podemos hacer con los embeddings. ¿Cómo sería una representación gráfica de embedding? Súper rápida y burda. Vamos a mostrar una, por ejemplo, la palabra perro. La palabra perro puede entrar a un modelo de embedding, en donde este modelo va a transformar esta palabra en un vector con muchas dimensiones. Pueden ser, dependiendo del modelo, las dimensiones van a ser más grandes o más sofisticadas, y cada dimensión va a representar cierta característica de la frase o palabra. Por ejemplo, el primer número puede decir que la palabra tiene que ver con un animal. El segundo número que tiene que ver que puede ser una mascota, y así sucesivamente. El último número, por ejemplo, puede ser que está asociado a los carnívoros, etcétera, etcétera. Y aquí es donde vienen a entrar las bases de datos de vectores. ¿Por qué? Porque todos los modelos o todos los modelos de IA o inteligencia artificial, como los LMS, la IA generativa y los de búsqueda semántica, van a requerir grandes cantidades de embedding o de datos para el entrenamiento y operación. Por lo tanto, mantener esto en un solo equipo, en una sola máquina, se hace un poquito ineficiente, lento y a veces inviable por el tamaño de estos modelos, de esta información que requieren ser guardadas. Por lo tanto, aquí entran estas bases de datos de vectores, que están diseñadas básicamente para gestionar de una manera muy eficiente las grandes cantidades de datos transformadas en embedding o representación numérica. Bueno, existen muchas bases de datos disponibles en el mercado, gratuitas y comerciales. En lo que vamos a ver en este curso va a ser Pinecone, esta página de acá que tiene la opción gratuita y soluciones gratuitas y llamadas empresariales de pago. Así que nosotros obviamente vamos a usar la versión gratuita, que sería esta versión de Started, que nos va a permitir hacer un proyecto. Así que vamos a trabajar con esta. Ya si ustedes quieren ver los precios para la versión un poquito más avanzada, pero bueno, es lo que vamos a hacer nosotros, es usar la gratuita. ¿Y cómo funcionaría esta base de datos de vectores? Una vez que ya tenemos el vector, simplemente se guardan estas bases de datos, y esta base de datos lo que va a permitir es que una vez que nosotros necesitemos usar de nuevo este vector, no va a entrar nuevamente la palabra perro al modelo de embedding. Simplemente lo que vamos a hacer es hacer una consulta del contenido similar que queramos obtener a la base de datos, y esta base de datos nos va a retornar el embedding o el contenido similar que queramos buscar. Por lo tanto, no necesitamos entrar nuevamente al modelo de embedding, lo que hace que la búsqueda sea mucho más eficiente y que por lo tanto podamos también recorrer mucho más bases de datos, porque por ejemplo GPT-4, GPT-3 tienen una limitación en términos de tamaño de la búsqueda de información o de ingreso de información, lo que va a permitir que estas bases de datos aumenten esta capacidad, y es como darle memoria al modelo. Así que bueno, una vez ya dicho todo esto, vamos a empezar a trabajar con estas bases de datos con Pinecone, pero ya lo vamos a hacer en el próximo capítulo. Los invito a suscribirse al canal, dejar su like y nos vemos en el próximo episodio. Les mando un abrazo. Chau, chau.